Vamos a comenzar con el tema tejidos vegetales. Primero podemos realizar una definición de tejido, indicando que es una asociación de células que poseen un origen en común y que cumplen una misma función. No necesariamente van a ser similares las células que componen el tejido, puede haber tejidos que tienen igual tipo de células, denominados homogéneos, y otros tejidos que tienen diferente tipo de células, que se van a llamar heterogéneos o complejos. También, de acuerdo a lo que vemos en esta diapositiva, podemos decir los tejidos según su origen pueden ser indiferenciados, estos son los denominados meristemas, o diferenciados, ya sea primarios o secundarios. Los primarios están originados en los meristemas primarios y los secundarios son originados por los meristemas secundarios. En la columna de la derecha están enlistados los tejidos de acuerdo también a su función, está indicado entre paréntesis. Por ejemplo, los tejidos meristemáticos o meristemas, su principal función es la división celular. Dentro de los tejidos primarios, la epidermis cumple una función de protección principalmente, y es un tejido heterogéneo. El parénquima, tenemos varios tipos de parénquimas, el denominado tejido fundamental. A continuación veremos cuáles son los parénquimas. El colénquima y el esclerénquima son ambos tejidos de sostén, pero tienen diferencias sustanciales entre sí. Los tejidos de conducción, que son el xilema y el floema, o que forman los haces vasculares, son tejidos heterogéneos, bastante complejos. El tejido secretor, que es un conjunto de tejidos, de células que cumplen una función de secreción. Y luego tenemos los tejidos secundarios, que son los de conducción, floema y xilema secundarios, y la peridermis, que cumple una función de protección, reemplaza a la epidermis. Los tejidos secundarios van a aparecer en las especies vegetales que presenten crecimiento secundario. Ahora pasamos a ver el tejido parenquimático en sus distintos tipos. Cuando estudiamos célula, estudiamos una célula ideal que podía presentar pared primaria, pared secundaria, diferentes tipos de organelas, un núcleo más grande, más chico, vacuola, diferentes tipos de plásticos. El parénquima es un tejido que presenta diferentes tipos de células, dependiendo de cuál es el parénquima del que hablemos, pero son células que están vivas, con pared primaria, muy vacuolizadas, o sea que tienen vacuola muy grande, son isodiamétricas con espacios intercelulares, pequeños o más grandes, dependiendo del tipo de parénquima. La comunicación entre las paredes primarias es a través de plasmodesmos, a través de los campos de puntuación. A su vez, muchos parénquimas tienen la capacidad de reanudar actividad meristemática, o sea que pueden volver a dividirse sus células. Y entre las funciones encontramos la regeneración de tejidos, la cicatrización de heridas, también intervienen en funciones estructurales, de relleno, por ejemplo, parénquima fundamental o de relleno, y metabólicas, en procesos metabólicos de la planta. Los diferentes tipos de parénquima se pueden agrupar en de relleno fundamental, clorénquima, reservante, acuífero y aerénquima. El denominado parénquima de relleno o fundamental es el que le otorga a los órganos de las plantas estructura y solidez. Sus células generalmente son turgentes, isodiamétricas y poliédricas, tienen muchos lados. Poseen pequeños espacios intercelulares, como se ve en la imagen. En la imagen de la izquierda se observa un corte transversal de un tallo de una monocotiledonia, con las células del parénquima relleno grandes, de color blanco, son incoloras. Muchas veces presentan cromoplastos, no así cloroplastos, pueden presentar cromoplastos, como en el caso del parénquima de relleno de los frutos de pimiento, y también pueden contener en su interior cristales antocianinos o taninos, generalmente en sus vacuolas, como vimos cuando vimos el tema vacuola. Esta es una imagen de un corte transversal del tallo de una planta denominada Verbena montevidensis. Es una planta herbácea con el tallo de sección cuadrangular, y en el centro de este tallo se observa lo que se denomina médula, que está constituido por células de parénquima, que son un parénquima de relleno, células relativamente grandes, con ningún contenido en particular, muy vacuolizadas y que le dan solidez y relleno a este órgano que es el tallo.
El parénquima especializado en realizar la fotosíntesis es el denominado parénquima clorofiliano o clorénquima. Se caracteriza por ser células con muchos cloroplastos, está presente en hojas, estructuras verdes de las plantas, tallos, los pecíolos de las hojas, la lámina. Posee espacios intercelulares abundantes porque necesita realizar intercambio gaseoso para el metabolismo de la fotosíntesis, y se van a encontrar dos tipos básicos de clorénquima: el clorénquima esponjoso y el clorénquima en empalizada. El clorénquima en empalizada posee células alargadas que se ubican en forma perpendicular a la superficie de la epidermis de la hoja, con espacios intercelulares algo menores que el clorénquima esponjoso. El clorénquima esponjoso son células de forma algo redondeada y con mayores espacios intercelulares. Ambos clorénquimas los podemos encontrar en las hojas. En función de la especie vegetal pueden estar ambos o puede haber un solo tipo de clorénquima. Su función principal es la fotosíntesis, recordemos. El parénquima reservante es el encargado, como su nombre lo indica, de realizar reserva en distintos órganos de la planta, en distintas partes. Estas sustancias de reserva pueden ser amiloplastos, que reservan almidón, pueden ser gránulos de neurona, que reservan proteínas, distintos tipos de azúcares, y pueden estar las sustancias de reserva presentes en los plásticos dentro de la célula, en las vacuolas de las células, o si no también en las paredes celulares. En función de cada especie es en donde se acumulan este tipo de reservas y donde encontramos el parénquima de reserva. Ya lo vimos, por ejemplo, cuando estudiamos los amiloplastos en el tubérculo de la papa. Ahí pudimos observar el parénquima de reserva de la papa. El que se denomina parénquima acuífero es el que almacena agua. Las células que lo componen son células muy grandes, turgentes, tienen una gran turgencia por la cantidad de agua que acumulan, con una gran vacuola, y muchas veces acompañado de presencia de mucílagos que colabora con la retención de agua. Acá en este parénquima vamos a encontrar pequeños espacios intercelulares, y es un parénquima presente en órganos suculentos, como las hojas suculentas, otros órganos modificados como los cladodios. Se especializa en el almacenamiento de agua, también asociado a especies de ambientes secos. Parénquima acuífero. Hay algunos parénquimas que son fáciles de entender o de pensar la función por su nombre. El último tipo de parénquima es el aerénquima. Es un tejido especializado en el almacenamiento de gases, principalmente oxígeno. Es un tejido que está asociado a especies de ambientes acuáticos, palustres. Sus células son muy particulares, son células isodiamétricas o estrelladas, como se ven en las imágenes. Poseen grandes espacios intercelulares, aproximadamente un 70% del volumen, y lo que colaboran es la disponibilidad de aire, de oxígeno para las plantas que crecen en estos ambientes. Es un tipo de tejido que vemos en el práctico en el pecíolo de banano.